Well, if he beats you, I want a big raise. En lo que comenzaba a redactar este capítulo, sucedieron dos cosas. La primera es que miré el documental de Superman, la historia de Christopher Reeve, una mirada excelente a la vida del actor que portó la capa como nadie más lo hizo o probablemente lo hará. Hay un paralelismo muy fuerte entre los obstáculos a los que tuvo que enfrentarse antes y después de su accidente con el personaje que interpretó. A diferencia de Superman, Reeves era un hombre común con sus virtudes y errores, pero esta ironía del destino donde él, a pesar de su amor al personaje, al mismo tiempo sentía que lo retenía, y una vez que tuvo el accidente fue gracias a que lo interpretó que pudo hacer todo lo que hizo posteriormente, dándole esperanza a un montón de personas que están en su misma situación. Es muy fuerte y de una forma u otra al final de todo siguió demostrando que Superman realmente estaba dentro de él. Y la segunda cosa que pasó es que salió el tráiler de Superman, la nueva peli de James Gunn, que debo decir que poco más que se me caen las lágrimas. Tal vez en una muy lejana parte 7 se hará un análisis respectivo a la versión que Gunn nos dará del personaje, pero debo de decir que se ve increíble por varias razones y se nota el esfuerzo real por recuperar el carisma, la energía y los conflictos que hacen a Superman uno de los más grandes héroes de la historia de la ficción. Encima está Krypto, loco, nada, espectacular. Cabe aclarar que este video lo estoy haciendo a fin de año y este video probablemente vaya a salir en febrero. Así que nada, esto que estoy diciendo probablemente se va a sentir bastante viejo, pero bueno, está. Pero ¿cómo está todo esto relacionado con Superman Regresa? En primer lugar, la idea del legado. El recuperar elementos que le hacen sentir al público que el personaje está de regreso a pesar de que nunca se había ido. Evocar un sentimiento que anteriormente provocaba. Al mismo tiempo, la búsqueda de que lo nuevo que estás produciendo es parte de un personaje con una historia gigante que ya ha sido popular, ya ha sido trabajado de varias maneras. Entonces, la búsqueda por hacer este nuevo producto de un personaje que ya tiene un legado con un peso enorme y que vos como director tomás en cuenta este legado y lo utilizás como parte de tu historia, puede llevar por varios caminos. Uno de ellos es literalmente lo que pasa en la premisa que Bryan Singer presenta en el proyecto de Superman Regresa. La primera de ellas está en el nombre, Regresa, Returns, Welcome Back. Básicamente le estás diciendo a la audiencia que este Superman que no ves hace años está de vuelta. Y la idea es darte a entender que él solo se fue un rato, pero sigue siendo el mismo. A mi punto de vista, esto es un problema y va por lo general en detrimento de la película, pero eso no es el punto. Y lo segundo, la propia premisa. Superman Regresa toma vagamente el final de Superman 2 como punto de partida, post Superman habiendo tenido relaciones con Lois Lane y manteniendo el status quo de que ella no sabe que es Clark. Desde un lugar estético y de puesta en escena, tenemos una versión modernizada de Metrópolis, con edificios y monumentos grandes, un traje que, aunque un poco más oscurecido por la paleta de colores que maneja la película, es bastante similar al traje original, pero un poco más estilizado, sobre todo en los detalles y la textura. Un actor lo más similar posible a la imagen de Christopher Reeve, aunque bastante más joven, que hace sentir como que para hacer una secuela es un poco raro la diferencia de edades. Y no menos importante, es más, no que no menos importante, una de las cosas más importantes que forman parte del universo icónico del personaje, la música. El main theme de Superman, el soundtrack de John Williams de Superman, es y va a ser el tema definitivo del personaje por el resto del tiempo que el humano le devora al cine. Por supuesto que en el audiovisual hay grandes bandas sonoras que son parte de la historia del Hombre de Acero, pero ninguna tan fácil de reconocer como esta. Por ejemplo, la de Man of Steel, sólido soundtrack. This is my world. No, Clark, don't. You are my world. Que
intenta ir por más lo dramático y épico, que entona muy bien con la búsqueda de Zack Snyder, pero la realidad es que no tiene la sencillez ni la potencia que tiene el pa pa pam pam para pa pam para pa pam pam. ¿A qué voy con esto? Superman Regresa casi que reinterpreta el soundtrack original, con sus respectivos cambiecitos, pero en líneas generales el main theme sigue siendo el de Superman de John Williams. Por lo que Superman Regresa, desde el vamos, intenta con todas sus fuerzas evocar lo que sentía la gente por las películas de Richard Donner y Lester. O sea, en este caso Superman 1 y 2. La gran diferencia con las películas de Christopher Reeve es que justamente Bryan Singer intenta hacer una película reflexiva, una búsqueda por encontrar la felicidad de Superman, que como ya ha quedado claro, las dos claves de esa respuesta son su romance con Lois Lane y su éxito como superhéroe. Hay una gran cantidad de escenas que se centran en Superman salvando personas y volando por Metrópolis, mirando a la distancia que, dándole las props que hay que darle a Singer, son escenas casi que sin diálogo, donde desde la cámara se busca encontrar esa distancia con los mortales, la alienación que siente con el mundo que lo crió, pero del que ahora se siente tan separado. Esto se agrega al hecho de que como parte de la premisa te explican que Clark se fue 5 años a explorar el espacio y cuando regresó se dio cuenta que, al igual que nosotros espectadores, el mundo siguió sin él. Básicamente la historia habla de Clark lidiando con la tristeza. Lois Lane está en pareja y tiene un hijo, el loco regresa a trabajar en el Daily Planet y absolutamente a nadie le importa, y para peor, Lex Luthor sigue en la vuelta haciendo lo que se le canta el culo. En estos 5 años, como estuvo, nadie extrañó a Clark Kent. Es más, en un momento Clark, vestido como Clark Kent, tomando en cuenta Clark Kent de ciudad y Clark Kent del real como cosas distintas, ya lo hemos hablado, le pregunta a Lois por su relación y ella queda totalmente alienada por el comentario. Como que no razona la posibilidad mínima de estar en una relación con Clark. Lo que quiere decir es que el loco se fue 5 años y a ella le chupó un huevo. Y por otro lado, desde su lugar como Superman, que siempre tenía como por sentado el amor de Lois Lane hacia él, cuando vuelve se entera de que está casada con James Marsden y para peor tiene un hijo con él. Creo que esta es la razón para que gran parte de la lucha de Superman que intenta mostrar Singer es interna. Siento que esto se traduce a un Clark y sobre todo un Superman muy inexpresivo. No tiene un gran rango de emociones, por lo menos a nivel de actoral, no se ven las emociones, capaz, o sea, las ideas están ahí. Esto para mí hubiera funcionado mejor si hubiera existido una progresión emocional del personaje donde poco a poco se va desencantando de la vida a la que volvió y tiene que hacer las paces consigo mismo de que el mundo siempre va a seguir sin Superman. Acá es donde entra un elemento que voy a traer a la mesa que presenta este Superman, que es muy poco común de ver: el egocentrismo. Esto en realidad también fue trabajado en Superman 3, pero en Superman 3 el loco realmente era controlado mentalmente y era dejarse llevar por sus deseos más oscuros y volverse la peor versión de sí mismo, mientras que esta va por un egocentrismo un poco más delicado, un poco más realista. Una de las cosas que nos conecta con el personaje es su constante lucha por hacer el mundo mejor, sin importar si la gente lo ama o odia. Él siempre va a intentar hacer algo por el mundo en el que vive. Esto en cuanto a intenciones, pero en personalidad, tanto Clark más del lado de la torpeza y Superman desde el lugar de la seguridad, el personaje es un tipazo amable que siempre piensa en el prójimo a la hora de actuar, con momentos muy humanos de egoísmo, como pasaba en las primeras 2 películas, donde el loco decide dejar sus poderes para estar con Lois Lane o decide romper las reglas del tiempo para salvarla. Por eso siempre digo que Lois Lane es como el epicentro de su motivación en muchas ocasiones, por fuera de su amor por el pueblo y por el mundo. Pero acá Singer presenta una versión mucho más creída. En las frustraciones del personaje, él intenta seducir a Lois Lane aún sabiendo que ella está con otra persona. Y la película no te da ninguna razón para estar en contra del personaje de Marsden. Él mismo le reflexiona a Lois que el mundo necesitaba un dios o un elegido y él tuvo que llenar ese lugar. Un diálogo que a mi punto de vista le arranca parte del aspecto humano del personaje. Está bien que él lo reflexione, o que otras personas lo crean, pero Clark justamente tiene los pies en la tierra. Bueno, no literalmente, sobre quién es, de dónde vino y cuál es su propósito. Un Superman que debido a lo alienado que está, que se siente, se deje llevar por sus frustraciones y deseos, estudiándose a sí mismo desde fuera estaría muy bien. Pero medio que estas actitudes de él son avaladas por la película. No aprende de sus acciones ni nada parecido. Esto choca un poco con la idea del legado. Es obvio que intenta tomar al personaje utilizando la base que todos ya conocen e ir más a fondo en los recovecos menos explorados. El problema es que termina siendo un detrimento en su búsqueda, porque a pesar de esto, el tono es distinto. No hay humor físico. No intenta generar contrastes entre la dinámica de Lois y Clark y Lois y Superman.
trabaja con muchos planos cerrados y está muy centrado en las reacciones de Clark hacia el mundo a su alrededor. Este Clark no solo se siente el mismo alienado, sino que nosotros como espectadores tampoco nos sentimos cercanos a él, porque parece algo bobo, pero el humor que estaba inyectado en las interacciones entre Clark y Lois eran muy importantes en el cómo percibimos la relación. La dinámica de Lois y Clark Superman es medio llevada al mínimo común múltiplo. Lois está frustrada con Superman porque lo abandonó, pero apenas él vuelve a la Tierra ya está coqueteando con él de nuevo, cosa que Superman busca. Por otro lado, Clark y Lois comparten poco tiempo juntos en pantalla, donde solo se remarca lo mucho que le chupa un huevo a Lois la sola existencia de Kent, que más que divertido termina siendo depresivo, porque todo ese juego físico y slapstick que se utilizaba en la saga de Reeve para mostrar la incapacidad de Clark de hacerle ver a Lois su atracción hacia ella, acá no está. Ahora, a pesar de estos elementos de egocentrismo y tristeza que son medios pasados por arriba y manchan para mí una dimensión tan importante como lo es las relaciones interpersonales de Clark Kent en su lugar como superhéroe, Singer hace un gran trabajo en mostrar el esfuerzo constante del personaje por poner su lugar como héroe por encima de todo. El momento de Superman, donde flota frente a la Tierra para escuchar todos los problemas de la gente alrededor, es una gran imagen representativa del esfuerzo del personaje. Como recordaremos en Superman de Donner, durante todo el largometraje, el personaje constantemente está salvando a personas y ayudando a gente, sean actos grandes o pequeños, tratando de calmar y hacer felices a las personas de su alrededor, siendo su más grande reto el Lex Luthor, la ya hablada antítesis de Superman, que lo fuerza a hacer lo imposible para salvar a todo el mundo. Singer genera una gran cantidad de déjà vus en ese sentido. Hay muchos momentos y escenas que son referencias o callbacks a la primera película, como el momento de la azotea, la salvada del avión o el vuelo final. Pero de todos estos callbacks y readaptaciones de la saga original, considero que la que mejor funciona es por lejos el trabajo de Singer y Spacey que hacen con Lex Luthor. Sí, soy consciente de que ambos nombres están curzadísimos por múltiples razones, pero separando la obra de esos artistas, Spacey y Singer le dan la chance a Lex Luthor de aprovechar ese humor y sarcasmo que manejaba el de Hackman y utilizarlo como contraste en este tono más dramático para dar una dimensión más oscura a Luthor. Mi momento favorito de la película por lejos es el cruce que Lois junto a su hijo tienen con Lex en su barco, ambos sentados en asientos uno frente al otro. Lois prácticamente secuestrada de la situación, analizando cómo escapar o pedir ayuda, y Luthor, sabiendo todo esto, jugando con sus emociones. Además, algo que Singer hace muy bien es mostrar el poder que tiene Luthor en la situación. Luthor comienza estando parado, con la potestad de moverse como quiera por el escenario. Por otro lado, Lois se encuentra invadiendo el plano de Lex, pero sutilmente arrinconada. Además del hecho de que esté parado y ella sentada, cuando Lois Lane intenta mantener la compostura y devolver los comentarios al pelado, la discusión pasa a primeros planos. Un intento de no perder el poder por parte de la periodista. Un momento clave de esto es cuando Lex le presenta la debilidad de Superman, un cilindro de kriptonita. En ese momento se hace un traveling hacia la derecha, sacando a Lois del plano de Lex y luego transicionando un traveling de ella en un plano cerrado arrinconada, generando mucho más impacto en la forma en la que se revela el arma. Básicamente es una forma de Singer a través de la cámara de sobreexagerar su arrinconamiento y miedo. La situación hasta llega a un punto culmine cuando luego de revelar el arma, Lex razona que el hijo de Lois puede que sea el hijo de Superman e invade totalmente el plano de Lois acercándose a ella, mientras que Singer pasa del plano contra plano, combinando lo que en un principio es el factor más débil de la situación, un niño pequeño, y el más peligroso, Lex Luthor con un arma que podría matar al niño. A pesar de que Singer se queda con las bases mínimas de lo que hacen grande a Superman, y siendo que no se aleja lo suficiente del material que lo precedió como para que los cambios de tono y su búsqueda reflexiva funcionen tanto como deberían, ya que no nos permite abrazar la idea de un nuevo Superman, solo extrañar el anterior, tiene en su corazón el intento por recapturar esa magia y ya sea en su lugar como héroe, el sentimiento de alienación, la distancia entre Clark y Superman y sobre todo la buena caracterización del Lex Luthor. Hay una gran cantidad de buenos momentos que valen la pena. En el principio del video dije que hay varias formas de seguir un legado, y si Singer intentó apegarse lo más posible a la visión de Reeve, pero al mismo tiempo luchando por imponer sus propias ideas, Zack Snyder agarró y dijo: nah, yo voy a hacer lo que se me recante el orto.
haciendo un reinicio absoluto del personaje, contando sus orígenes de cero, con otra visión sobre qué representa, quién es, cuáles fueron las enseñanzas que le inculcaron y cuál es su personalidad. Además de un diseño de estéticas más sobrios, abriendo la posibilidad de peleas más destructivas y violentas, Snyder deja atrás al Superman que ves lentamente cómo vuela por el cielo. Si el Superman de Donner se caracterizaba por su humor y simpatía, pero que siempre dejaba espacio para el sufrimiento y la tragedia, el de Singer se caracteriza por la solemnidad y la tristeza, con una gran carga melancólica y nostálgica. Y por el otro lado, el de Snyder se va por el drama, la épica y la violencia, con peleas a alta velocidad, destrucción en todas partes, constantes problemas en el control de las emociones y una iconografía que solo busca mostrar a Superman como el más pijudo de la cuadra. Aunque, también es verdad, con varios momentos de reflexión y debilidad. Y es por esto que en el último video de esta saga vamos a hablar del Hombre de Acero de Zack Snyder, para buscar dónde se encuentra la esencia de Superman. Muchas gracias.